Pues mi hermano, como te decía, que hoy en día la mayoría de los cristianos, ya que estamos viviendo el último tiempo y donde los cristianos tienen que estar más enfocados a Cristo y no al hombre, se está viendo la imitación, como la mayoría de los predicadores están imitando al hombre, están imitando quizá a otro predicador que Dios lo tiene lugares altos, que está viajando, Ajá. están así, es tan terrible que ellos aún imitan la lengua que él habla, imitan cómo mueve la mano, imitan cómo lo que él hace, imitan lo que él dice mientras predica. ¿Por qué? Porque la gente quiere imitar al hombre, pero no quiere imitar a Dios. Dios, ¿Qué opinas es sobre terrible, ministro, porque mira, eso es algo eso es algo que está abarcando mucho en el pueblo de Dios. Amén. Y si tú te fijas, la mayoría de la juventud que está creciendo en Dios ahora, está creciendo con un problema. Exactamente. Y yo digo que eso es un problema, ¿tú sabes por qué? Porque al final de cuentas, eso le va a causar daño y problemas en su ministerio. Amén. Porque si nos vamos a la Biblia, desde que cada profeta, cada evangelista tenía una forma, una virtud que Dios le daba. Amén. Incluso cuando el rey David, antes de ser rey, llegó al campo de batalla, ¿qué la Biblia dice? Dice la Biblia que cuando David llegó al campo de batalla, que iba a pelear, ¿qué le dijo Saúl? Tómame armadura. David le dijo, no, tranquilo, yo voy a pelear como yo sé pelear. Amén. Yo voy a pelear como Dios me permitió pelear en la intimidad. Exactamente. Entonces, ¿qué acontece? David venció al gigante, lo derrotó. ¿Por qué? Porque peleó como peleaba en la intimidad, como peleaba cuando nadie lo veía. Con lo que él tiene, con lo que él tiene, con lo que sabía pelear. ¿Tú te imaginas a David que con la armadura de Saúl iba a ser un problema? No le servía. Con eso. Y nunca había peleado con armadura. Nunca tenía entrenamiento, práctica. Lo iban a vencer. Exactamente. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Es el problema. Hay gente que están peleando con armadura ajena. Hay gente que están hasta profetizando y hablando lengua ajena, ministro. Santo. Y eso va a traer muchas consecuencias. Terrible. Muchísimas consecuencias. Por eso que muchos se turban. Cuando ellos comienzan a invitar a otros predicadores y ven que ellos no pueden ser usados como los otros predicadores. Que ellos que empiezan que la forma de que yo voy a predicar como fulano, yo voy a levantar la mano como fulano y voy a poner la mano sobre la persona como fulano. Y cuando ven que los espíritus no caen, que la persona no recibe sanidad, es porque no están en su modelo, en el modelo que Dios quiere que ellos anden. Porque si usted fija, la Biblia dice que cada uno de nosotros tiene una vocación en Dios. Y que procuremos nosotros saber cuál es nuestra vocación en Jesús, dice Pablo. Porque es un problema cuando tú no conoces tu identidad en el mundo espiritual. Es un problema cuando tú no sabes para qué fuiste creado, para qué fuiste hecho, para qué fuiste llamado. Entonces eso trae consigo problemas, trae consigo muchas cosas que en el camino te van a traer problemas. Está pasando. Entonces, mayormente están imitando los predicadores que están sonando ahora, lo que Dios ha llevado a lugares altos. Entonces, el problema no es el predicador, el problema son las personas que lo imitan. Es que está bien. Para Dios tener ese predicador donde lo tiene hoy en alto, ¿qué pasó? Esa persona tuvo que buscar a Dios. Tuvo que mantenerse en la chequina. Exactamente. Pero vemos que hay gente que empiezan el ministerio y empiezan a predicar como fulano y piensan que Dios lo usa como el predicador grande. Simplemente porque ellos lo imitan. Y hay problemas, ministro. Yo he escuchado gente hablando lengua de predicador que yo he escuchado. Ay, mi madre, que lo imitan. Porque tienen el deseo de hablar la lengua que el predicador habla. Santo. Entonces el problema, cuando la gente quiere imitar la lengua ajena, comienza a decir palabras en lengua que ellos no saben, que muchas veces están maldiciendo a Dios. Terrible, ministro. Y no saben por qué, porque están imitando una cosa que no deben imitar. Muy fuerte, ministro. Entonces, yo en este último tiempo me estoy fijando cómo la gente mayormente están imitando a los predicadores. ¿Por qué? Porque están detrás de fama. Y si te fijas, algo que el Señor trató conmigo y que el Señor le daba una palabra a una persona y en la visión yo le decía a él que él lo que quiere dar a reconocer su ministerio y no el evangelio de Cristo. Oh my God. Porque la gente quiere que
su ministerio sea expandido por el evangelio. Por el evangelio. Es que tú sabes cuál es el problema, que hay gente que quieren los dones, pero no andan detrás del que da los dones. Exactamente. Y como yo voy a depositar, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú vienes a donde mí y me dice, yo soy un inversionista. Tú vienes a donde mí y me dice, tú eres inversionista, yo quiero que tú inviertas en mí. Pero si yo no te conozco, ¿cómo yo voy a invertir mi dinero en ti sin saber qué tú vas a hacer con el dinero? Y eso es lo que pasa. Hay gente que Dios no lo conoce en el mundo espiritual. No lo conoce. Hay gente que Dios el mundo espiritual no sabe eso. Exacto. Y ellos creen que buscando los dones y las manifestaciones van a fluir y no van a fluir. Porque primero tú tienes que conocer al que suministra. ¿Me entiendes? Por eso la Biblia dice que nosotros somos embajadores. Embajador es aquel que administra los bienes del país donde se encuentre. Pero cuando se habla de embajador del cielo, tú vas a administrar las cosas del cielo. Tú vas a venir a manifestar el reino de los cielos aquí en el reino terrestre. Exactamente. Y eso es algo terrible, ¿verdad? Y algo que me gustó de Jesucristo que antes que él empiece el ministerio, dice que él fue bautizado. Y cuando fue bautizado, vino que el Espíritu Santo sobre él. Lo llevó al desierto, 40 días, 40 noches. Pero de ahí, él fue lleno del Espíritu Santo en el desierto, pero de ahí sale en el poder. No volvió a ser el mismo. Son dos cosas diferentes. Hay gente que está lleno, pero hay gente que no manifiestan el poder. No manifiestan el poder. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Que la gente, por eso que no se ve la manifestación de antes. Antes se veía que aún con los paños de Pablo, los demonios salían. Con lo delante, dice la Biblia que cuando lo llevaban y los demonios salían, la gente eran enferma, la gente era sana. ¿Por qué? Por la dimensión que gravitaba Pablo. Pablo no andaba detrás de los aplausos como ahora. Alaba. Pablo no trataba de quedar bien con la gente como ahora. Pablo no andaba en que su ministerio sea expandido, sino el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. La presencia de Dios terrible. Por eso que Dios conocía el corazón de Pablo. Fuerte, mi amigo. Pero Dios conoce, ay santo, Dios también conoce los corazones de aquellos evangelistas que quieren expandir su ministerio y no el evangelio de Cristo. No el evangelio de Cristo. Y algo que yo siempre he dicho, hablando con el Espíritu Santo, que hay gente que quizás ellos lleguen a ir a muchas provincias de República Dominicana, pero nunca van a salir del país. Cuéntame por qué. Dios mío, ¿por qué, mi Dios vida? conoce su corazón. Santo. Detrás de fama. Dios mío. Dale, value. Santo. Detrás de la fama, ministro. Detrás de la fama. Oye, y es diferente a Jesús. Jesús, cuando hacía un milagro, cuando Jesús manifestaba el reino, Jesús decía, cállate, no hay a quién fue que lo hizo. Exactamente. Porque él no quería ser conocido por la gente. Porque en el mundo espiritual él era conocido. Terrible. Hay gente que en el mundo espiritual son conocidos, pero en el mundo terrestre nadie lo conoce. Nadie lo conoce. ¿Me entiendes? Y hay gente que son conocidos en el mundo terrestre, pero en el mundo espiritual nadie lo conoce, ministro. Por eso, oye, hay una cosa tan fuerte y tan terrible, tan profunda, que los principales, los demonios, saben quién tú eres, qué rango tú tienes en el mundo espiritual. Así, pregúntale qué le pasó a los hijos de Seba. Dice la Biblia que cuando ellos fueron, y que en el nombre del Dios que predica Pablo, que salga fuera, ¿y qué pasó? Los demonios lo agarran y le dieron una tundra, ministro. Porque no tenían una identidad, no tenían una marca, no tenían un sello que identificaba que ellos eran siervos de Jesucristo. ¿No lo conocían? No lo conocían. ¿Quién tú eres? Ellos andaban enganchados del poder que Pablo suministraba de parte de Dios. Exactamente, porque los exorcistas, según lo que yo comencé a investigar, son aquellas personas que, invocando a un demonio, ellos dicen que sacaban otro demonio. Dios mío. Pero ellos no sabían que el demonio que le infiltran es aún más fuerte que el que le sacan. Exactamente, porque es un engaño. Es un engaño, ministro. Porque los que viven en ese ambiente, ellos le sirven a Satanás, entonces ellos, invocando ese demonio, ellos calman el demonio que te pero por un par de días. Por un tiempo. Por un tiempo, porque después tú te fías que esa persona al final tienen que volver a llevarlo, y al final después le meten otro más fuerte hasta que la persona termina hasta muriéndose. Exacto. A menos que Cristo salga al encuentro de esa persona. Exacto. Entonces lo que se veía antes no se está viendo ahora. Mucho es por la falta de búsqueda de Dios, otro por la prepotencia de los predicadores. Y algo que dijo un varón que yo escuché que dijo que si los predicadores de este último tiempo, si tuvieran un chin de la unción que tenía Cristo,
cuando estaba aquí en la tierra, no hay quien lo salude. Cierto, ministro. Van a sentir demasiado grande. Y se sienten lo más sublime, lo más rabino, lo más científico, Que lo no más... salude, que ellos sienten que hay nadie Dios que mío, altura. es que hay algo, es que para Dios primero suministrar su poder sobre ti, Él primero te capacita. Amén. Y luego que te capacita, ahí Él puede derramar su gloria sobre ti. Exacto. Porque Él sabe que ya el corazón tuyo está conforme al de Él, no conforme al de los hombres. Amén. Porque lo primero que Dios hace es que te saca el corazón que tú tienes, te lo limpia. Porque antes de le enviar a Moisés del faraón, que le hizo, le dijo, métete la mano aquí. Cuando se la metió, que la sacó, ¿qué pasó? La mano estaba llena de lepra. Entonces cuando volvió y la metió y la sacó, salió como la de un niño. Tú me estás entendiendo, hay gente que todavía en su corazón tienen lepra, hay gente que todavía en su corazón tienen maldad, tienen odio, tienen orgullo, tienen resentimiento. Y hasta que esa persona no saquen ese resentimiento, hasta que Dios no lo limpie, hasta que Dios no lo purifique, esa persona no van a ver la mano de Dios. Moisés nunca vio las manifestaciones de Dios hasta que Dios no lo limpió. Y Dios nunca lo envió hasta no limpiarlo completamente. Jesucristo nunca mandó a sus discípulos hasta no entrenarlo y enseñarles cómo era que se predicaba, cómo era que se hacían las cosas. ¿Me entiendes? Y eso es lo que está faltando en estos tiempos. Hay gente que dicen, ya, yo hablo lengua, ya soy predicador, ya soy evangelista, ya soy profeta, ya soy ministro. Le hace falta la unción de verdad. Alaba el poder de Dios, ministro. Porque la gente piensa que hablar lengua y predicar y saltar, piensan que eso es la manifestación del Espíritu. No, piensan que eso es poder del Espíritu. Eso viene siendo un don. Un don. Porque hay gente hablando lengua y no tienen a Dios. Y no tienen a Dios. El don fluyendo. Saúl profetizó y era impío. Y no era profeta. Lo que pasa es que tú sabes qué pasó. Cayó la gloria en medio de los profetas y él se metió ahí, sintió el correntazo, brincó, habló lengua, porque, ¿me entiendes? Exactamente. Había un mover de Dios. Y la Biblia dice que no hay carne que pueda resistir a la gloria. Y profetizó. ¿Me entiendes? En ese momento. Lo que se estaba moviendo era profetizar, profetizó. Porque eso fue lo que se está moviendo. ¿Por qué no profetizó más nunca? Porque tuvo que después ir a donde la bruja. A consultar a una bruja. Para poder y que saber sobre Samuel. Porque no tenía a Dios. Porque no tenía a Dios. Entonces el problema que hace falta ser guiado por el Espíritu Santo, no por el hombre. Y ese es el problema, ministro. ¿Cuál es el problema? Pregúntame cuál. ¿Cuál es el problema? Que la gente sacaba el Espíritu Santo de los altares. La gente dice, no, yo voy a predicar ya, yo voy a hacer esto, voy a llegar allí. No consultan a Dios. Llevan su boqueo. Déjame la es si tú imitas eso, yo estoy de acuerdo. Exactamente. Pues tienes que imitar y que a un evangelista por tu sangre y que la gente también pueda ver a ese evangelista a través de ti. No hay problema. No tengo nada. Tú tienes que prolongar a Jesucristo, proyectar a Jesús a través de ti, no proyectar a un hombre igual que tú. Porque la mayoría de ahora el problema es que están buscando fama y el evangelio no es para fama ni para brillar. Entonces la gente quiere brillar. Quieren ser conocidos. Quieren ser conocidos. Y es un problema. El problema es porque la gente lo que quiere es que la gente lo vea. Pero no ser visto por Dios. No ser visto por Dios. Porque es un problema. Hay gente que son conocidos en el mundo físico, en el mundo metafísico, pero en el cual no hay quien lo conozca. ¿Y quién es fulano? Y cuando tú ves que cuando se embrujan con un espíritu, el espíritu lo desbarata, le entra hasta golpe de estos ministros. A golpe porque no tienen autoridad, no tienen autoridad. Son personas que viven doble vida. Está terrible, ministro. Pero cuando el ángel descendió, a Daniel, ¿qué le dijo? Daniel, tú eres muy amado. Oye, incluso, cuando Daniel se encontraba en el foso de los leones, algo más terrible. En Daniel 6:22 dice, el Dios mío envió su ángel, el cual le cerró la boca a los leones para que no me hiciese mal. Porque me halló Dios bien delante de Dios, delante de él,
y de los hombres también. Los hombres también. Las dos cosas. Las dos cosas, porque yo he escuchado gente que dicen que no, yo no ando en gente. Que la gente haga lo que quiera. Hay que cuidar su testimonio, ministro. Ahora, la Biblia dice que si alguien se levantó hablando algo en contra tuya, que no es así, que te alegre. Exactamente. Pero no que tú vas a decir que la gente haga lo que quiera, tú sabiendo que lo está haciendo. Sabiendo que está mal. Sabiendo que está mal. Cayendo de crédito y en lazo del diablo, como se la puede pagar. Entonces está en contrario de las dos cosas. Está en la mano de Satanás y la gente está en contra tuya. Entonces tú vienes a hacer un tropiezo. Dios mío. Y si usted se ahora, usted va a vivir en la no se predica a Cristo. ¿Qué se predica? La gente misma se predica entre ellos mismos. Entre ellos mismos, ministro. Ese es el problema. Entonces cuando tú me predicas las almas, conviene que es una campaña. A los que están píos, para llamar a los que están allá, y en los vallados, en los callejones, métanse y búscanlo. Los que están en los montes, vayan y búscanlo y tráiganlo para acá. Eso es lo que entendemos nosotros. Pero toda la actividad de ahora y tú te quieres ir. No, porque tú sabes que lo que hay que hacer, un ejemplo, la actividad de ahora, si te invitan, tú sabes que lo que hay que hacer, profetizarle a 2, a 3 siervos, al pastor de la iglesia, decirle, Dios te va a bendecir en gran manera. Me dice el Señor que te voy a dar una bendición y que el proceso que tú estás pasando por eso, ¿sabe que está pasando el proceso, ministro? ¿Quién no está pasando el proceso? ¿Quién no está pasando el proceso en estos tiempos, ministro? Entonces la gente, el pastor invita a un evangelista, lo invita de allá de los palotes, no lo conoce. Lo invita porque lo ve en las redes. Por Facebook. Lo ve que los demonios están brincando, están saltando, lo invita. Y consultate con Dios. El predicador predica, no predica las almas. Comienza a insultar a la iglesia en la calle. Ay, mi madre. Entonces comienzan a hablar lengua y terminan el mensaje en lengua. Y algo más terrible. Que ellos comienzan, un ejemplo, ellos se van a primera de Corintios, capítulo 3, leyendo el capítulo. El capítulo. Y además dicen 3 cositas del capítulo. Después terminan el mensaje en lengua. En lengua y brincando. Y las almas. Y ¡guau! Para cuando las almas. No lo predican a las almas. Entonces, como Dios conoce el corazón de la persona, hay personas que se va a cansar de buscar a Dios. Y Dios nunca lo va a usar como yo quiero. Eso es terriblemente. Yo no sé, pero como que, mira, en serio, Dios como que nos tiene conectados a nosotros. Yo estaba pensando eso el otro día. Yo dije, hay gente que, así mismo, yo hablando yo mismo así en mi mente, el mismo Espíritu Santo tratando conmigo. Hay gente que por más que busquen a Dios, tú nunca vas a ver que esa gente ni predicar, ni hacer nada, ni una manifestación del reino. Nada van a hacer. Porque Dios conoce el corazón de esa gente, ministro. Dios sabe que si esa persona habló lengua un día, va a mirar al hermano por el hombro. Exactamente. Se va a sentir el querubín de la iglesia, que ni el pastor va a poder hablar ni decirle nada. Van a sentir más grande que el pastor. Mi Ese es madre. el problema. Y como Dios sabe que su corazón todavía no está recto, Dios no le da la gloria que ellos quieren. Terrible. Entonces muchos se desesperan y se descargan. Que están detrás de gloria. Y no de Y no Dios. de expandir el evangelio. Ese es el problema de hoy en día. Que no quieren expandir el evangelio de Cristo. Quieren expandir su ministerio, que la gente lo vea. Quieren viajar a Estados Unidos, allá hay dólares. Y pero que el Espíritu Santo le diga, tú vas a viajar a Haití, a ver. Nadie quiere. Nadie quiere ir para Haití porque en Haití no hay dólar. Me atreví ahora que no vea a nadie con megáfono. Ahora es la barquilla, el micrófono, el tal. Todo el mundo hace. Y algo que me dijo un impío a mí, le digo, pues yo no veo a los cristianos en la calle, ni llegando tratados, ¿dónde están? En actividades por aquí y para allá, pues nadie busca la salva. Nadie busca las almas, ministro. Es que estamos en los últimos tiempos. Y aún los mismos cristianos se están descuidando y están olvidándose de las señales que Jesucristo que dijo que habrán en los últimos tiempos. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque es como se dice, Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, como dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo no resplandezca. ¿Me entiendes? Entonces hay gente que aún dentro de la iglesia están siendo cegadas. Hay gente que aún dentro de la iglesia no están pudiendo interpretar que los últimos tiempos están cerca. Así. Que ya Dios viene, que Cristo viene. Cristo viene, entonces la gente está durmiendo. ¿Me entiendes? No están Y velando. algo más terrible,
que la gente va a las actividades, la gente salta, la gente corre, pero cuando llega a su casa se olvida del mensaje. Mi La madre. que se predicó. Entonces vienen siendo como la planta que fue sembrada. Entonces vino una ave y se la llevó. Esa es la que dice la Biblia, que esa fue la que se le sembró la palabra. Entonces la afán y la cosa de este mundo se le llevaron en la palabra. Llegan a su casa y se sienten igual, vacío. Vacío. Vamos a brincar y saltando. Pero no hubo una palabra que lo edifique. ¿Qué hace falta en este tiempo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya no predica la Biblia. La gente lo que anda predicando es de su vida, su testimonio, nada más. Y tú vas a una actividad y tú ves que están diciendo, no, porque yo era esto, yo era lo otro. Pero tú nunca vas a escuchar ya casi en estos tiempos que la gente diga, porque la Biblia dice. Y predicando bajo revelación bíblica, ya eso no se está viendo. Se ve desorden. Mucho. Y cada vez digo esa palabra de gente como que se encacata. Una selva que yo como estaba predicando yo en la guasa. Que yo comencé a predicar y yo mencionaba que hay desorden en este tiempo. La selva estaba delante, donde yo predicaba y ella ni me miraba. Y de repente me escribió. Ese mensaje no estuvo bueno. El mensaje. Y yo le dije, yo sé que a ti no te gustó el mensaje. Y me dijo, yo soy sincera, no me gustó. Porque a la gente no le gusta que que no le gusta, ministro. Porque la gente lo que quiere es brincar y saltar, pues siguen hablando mentiras. ¿Entiendes? Andan en su placer, según su concupiscencia. Eso es lo que se está viendo. Entonces la gente habla lengua. ¿Cuántas veces hablando lengua y te va a su casa y no respetan a su mamá? Dios mío. Y hablan lengua, saltan, brincan. Y corren, y que rompen sillas. Y no respetan a nadie en su casa. Eso es el problema que está viendo hoy, que hay una confusión. La gente piensa que el que habla lengua es un hombre espiritual. Y no es así. Que el que salta es un espiritual. La espiritualidad no consiste en la lengua. No se basa en lengua ni en dones. La espiritualidad se basa en una vida íntegra. Íntegra delante de Dios. Delante del Señor. Y eso es lo que hace falta. Por eso que el evangelio que llama que los impíos no se los cristianos son tropiezos. Así mismo, ministro. Tú entras a la red y te encuentras a los cristianos dándose trompa y patada a través de la palabra. De todo. Porque es mejor que se entren a trompar y que se den galletas y palos, que se hieran con esa palabra, porque la palabra hiere más que lo físico, mi hermano. Por eso la Biblia dice que la palabra de bendición de un hermano hacia ti viene siendo como medicina a tu hueso. Exactamente. Cuando un hermano te habla, porque mira, la palabra sirve para confrontarte, la palabra sirve para levantarte, la palabra sirve para ayudarte a ser una persona poderosa en Dios. Amén. Pero también la palabra mal interpretada puede servir para hacer tu destrucción. Exactamente. Incluso en el Apocalipsis, la última revelación de Cristo dice que con la espada de su boca venció a Satanás. Es con la palabra, todo es la palabra. Con la palabra fue el mundo creado. La palabra. Con la palabra todo fue hecho. Entonces la gente no habla la palabra. Entonces no está hablando de nada, porque la palabra es todo. Es como el tímbalo que retina. Ahí en el vacío. La palabra que tiene poder y tiene autoridad. Sé imitadores de mí. Como yo de Cristo. Dios te bendiga. Amén.